Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el tema 1 del programa y vamos a ver los problemas primal y dual del consumidor, como así también otros conceptos que están relacionados con la teoría del consumidor. Empecemos con el problema primal, que es la maximización restringida de la utilidad. Dadas las hipótesis sostenidas en el video anterior, el problema del consumidor consiste en encontrar las combinaciones de bienes que finalmente comprará según sus gustos y preferencias, según su ingreso y dados los precios de los bienes. La elección de la combinación de bienes más preferida entre todas las combinaciones asequibles se puede plantear de esta manera para n bienes o de esta manera en el caso de 2 bienes. El objetivo del consumidor como un agente racional consiste en encontrar aquella combinación de bienes que maximice su utilidad, tal que su ingreso sea igual al gasto que debe realizar para adquirir esa combinación de bienes, y teniendo en cuenta que el consumidor no puede adquirir cantidades negativas de los bienes. Esto se conoce como el problema primal del consumidor. Analicemos el caso de 2 bienes, x1 y x2. De acuerdo a los axiomas que ya hemos visto, podemos dibujar 4 curvas de indiferencias estrictamente convexas del mapa del consumidor y podemos trazar también su recta de balance. Las curvas de indiferencias representan los gustos y las preferencias del consumidor y su recta de balance delimita su conjunto de combinaciones asequibles de los bienes x1 y x2 según su ingreso y dados los precios de los bienes. Aquí tenemos la máxima cantidad que el individuo puede comprar de x1 si no compra nada de x2, y aquí la máxima cantidad que puede comprar de x2 si no compra nada de x1. Para resolver el problema del consumidor, tenemos que determinar cuál es el punto en el gráfico que se corresponde a las combinaciones de x1 y de x2 que el consumidor elegirá y finalmente comprará. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio del consumidor. Sabemos que una curva de indiferencia más alejada del origen representa un mayor nivel de utilidad, por lo que para maximizar su utilidad, el consumidor va a tratar de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible dentro de su conjunto de combinaciones asequibles. La hipótesis de la no saturación garantiza que las utilidades marginales sean positivas y que el consumidor va a elegir una combinación de bienes que se encuentre sobre su recta de balance, es decir, una combinación de bienes en la cual gaste todo su ingreso. Entonces, dada la recta de balance que hemos trazado, es evidente que el punto de equilibrio del consumidor no puede estar sobre la curva de indiferencia de nivel U3, ya que todos los puntos que están sobre esta curva están más allá del alcance de su presupuesto. Dicho en otros términos, U3 no es alcanzable porque no está dentro de sus combinaciones asequibles, no está dentro de su zona de oportunidades de consumo. Su equilibrio podría estar en el punto A. En el punto A, el individuo gasta todo su ingreso, ya que este punto está sobre su recta de balance. Pero en A obtiene un nivel de utilidad U0 y este no es el máximo nivel de utilidad que puede alcanzar porque si se mueve sobre la recta de balance hasta el punto B, se va a ubicar en una curva de indiferencia de nivel superior, U1, gastando exactamente la misma cantidad de dinero, ya que el punto B también está sobre su recta de balance. Pero por el mismo razonamiento no le conviene permanecer en el punto B porque puede trasladarse al punto C, en el cual gastará lo mismo y obtendrá un nivel de utilidad superior U estrellita. De aquí en más le será imposible lograr mayores niveles de utilidad porque si sigue moviéndose hacia abajo por la recta de balance, encontrará solo curvas de indiferencias de nivel inferiores a U estrellita, como ocurre con los puntos D y E.
U estrellita es el máximo nivel de utilidad que puede alcanzar en tanto la recta de balance sea la que tenemos en el gráfico. Por lo tanto, C es el punto de equilibrio del consumidor y en este punto se determinan las cantidades de los bienes que finalmente va a comprar. X1 estrellita y X2 estrellita. El punto de equilibrio se caracteriza porque en él la recta de balance y la curva de indiferencia son tangentes. Y cuando dos curvas son tangentes, sus pendientes son iguales en ese punto de tangencia. Entonces, en el punto C, la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución 2,1, se iguala con la pendiente de la recta de balance, que es igual a menos el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. Es decir, el consumidor está en equilibrio cuando la tasa a la cual él desea sustituir un bien por otro es igual a la tasa a la cual puede sustituir un bien por otro en el mercado. Aquí tenemos otra forma de expresar esta condición. Además, en el punto C, el consumidor gastará todo su ingreso porque C se encuentra sobre la recta de balance. Entonces, estas son las dos condiciones de equilibrio que deben cumplirse. Ambas deben darse conjuntamente. ¿Qué pasa si tenemos curvas de indiferencias que no son estrictamente convexas? Si tenemos curvas de indiferencias lineales, que es el caso de los bienes sustitutos perfectos, podríamos tener tres situaciones. La recta de balance podría coincidir o superponerse con una curva de indiferencia. En este caso, la tasa marginal de sustitución 2,1 es igual a la pendiente de la recta de balance en todos los puntos. Todas las combinaciones de bienes que se encuentran sobre esta recta son óptimas, por lo que no tenemos una solución única, sino infinitas soluciones, y no se puede determinar cuál es la combinación de bienes que el consumidor finalmente va a comprar. Podría resolverse con planificación lineal, pero en esta asignatura no lo vamos a ver porque la planificación lineal es para cursos superiores de microeconomía. Es importante que ustedes conozcan que esta es una de las situaciones que se pueden dar, pero no vamos a profundizar más sobre este caso. Cuando las curvas de indiferencia son lineales, también puede ocurrir lo que se conoce como solución de esquina. Es decir, una solución en la cual la combinación óptima de bienes contiene cantidades de un bien igual a 0. En este caso, el consumidor se especializará en el consumo de uno de los bienes. Se va a especializar en el consumo de aquel bien que le resulte relativamente más barato. Si el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 es mayor que P1 sobre P2, como podemos observar en el gráfico B, el consumidor se va a especializar en el consumo del bien 1. Va a gastar todo su ingreso en la adquisición de X1 y no va a comprar ni a consumir nada del bien X2. Mientras que si el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 es menor que P1 sobre P2, como podemos observar en el gráfico C, el consumidor se va a especializar en el consumo del bien 2. Va a gastar todo su ingreso en la adquisición de X2 y no va a comprar ni a consumir nada del bien X1. Si las curvas de indiferencias tienen forma de ángulos rectos, que es el caso de los bienes complementos perfectos, el equilibrio del consumidor se va a encontrar en el vértice de la curva de indiferencia más alta que pueda alcanzar, dado su ingreso y los precios de los bienes. Entonces, el equilibrio del consumidor se va a encontrar en este punto. Este es un punto en el cual el individuo gasta todo su ingreso y combina los bienes en la proporción que le gusta, sin exceso de bienes. Es decir, no se desperdicia ningún bien. Pero aquí, la pendiente de la recta de balance no es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, porque este es un punto anguloso y por lo tanto la tasa marginal de sustitución 2,1 en este punto no existe o no está definida.
No hay sustitución entre los bienes no se sustituyen. Si las curvas de diferencia son bastante empinadas, como las que podemos observar en el último dibujo, vamos a tener una solución de esquina. En este caso, el consumidor se especializaría en el consumo del bien 1. La especialización en el consumo de un bien también ocurre cuando las curvas de indiferencia son cóncavas. Si las curvas de indiferencia de un individuo son cóncavas y esta es su recta de balance, aunque aquí tengamos un punto de tangencia en el cual se cumple que la tasa marginal de sustitución 2,1 es igual a la pendiente de la recta de balance y el consumidor gasta todo su ingreso en este punto, el equilibrio del consumidor no se encuentra en este punto, porque U0 no es la curva de indiferencia más alta que puede alcanzar. El consumidor puede aumentar su utilidad moviéndose desde el punto de tangencia hacia cualquiera de los ejes y vamos a tener una solución de esquina. En este caso se va a especializar en el consumo del bien 2 y, en este caso, en el consumo del bien 1. En el óptimo consumirá un solo bien. Ya hemos realizado un análisis gráfico del problema primal del consumidor. Ahora veamos la parte más rigurosa y más formal del modelo. Veamos cuál es el desarrollo matemático que está detrás de nuestro análisis sobre la conducta del consumidor. Sabemos que en equilibrio el consumidor elige las cantidades óptimas de los bienes y para realizar esta elección se enfrenta a un problema de maximización restringida. Tiene que maximizar su utilidad sujeto a su ingreso y dados los precios de los bienes. Aquí tenemos el planteo formal del problema primal del consumidor en el caso de dos bienes. Para resolver este problema vamos a utilizar el método de Lagrange, el cual nos va a permitir encontrar las soluciones para cada uno y todos los bienes. Para ello, primero debemos plantear la función objetivo expandida L. La función objetivo es la función de utilidad y queremos maximizar esta función sujeta a una restricción. Entonces, incorporamos el multiplicador de Lagrange, lambda, y podemos escribir la restricción de esta manera como una función implícita, la cual expresa que el consumidor debe gastar todo su ingreso en la adquisición de los bienes. Una vez que ya hemos planteado la función objetivo expandida o la función de Lagrange, tenemos que especificar las condiciones de primer y segundo orden que se deben cumplir para que las cantidades de los bienes x1 y x2 que encontremos sean valores óptimos y soluciones únicas que maximicen la función objetivo expandida. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables del modelo sean iguales a 0. Se supone que el ingreso del consumidor es exógeno y que los precios de los bienes están dados, por lo que las variables del modelo son las x, es decir, los bienes, y el multiplicador de Lagrange, lambda. Entonces, en el caso de dos bienes, vamos a tener tres variables, x1, x2 y lambda. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x1 es igual a cómo cambia la utilidad cuando solo cambia x1, eso sería u1, es decir, la utilidad marginal del bien 1, más cómo cambia la restricción cuando solo cambia x1, y eso sería igual a menos lambda por p1. Debemos igualar esta expresión a 0. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x2 es igual a cómo cambia la utilidad cuando solo cambia x2, eso sería u2, es decir, la utilidad marginal del bien 2, más cómo cambia la restricción cuando solo cambia x2, y eso sería igual a menos lambda por p2. Y esta expresión tiene que ser igual a 0. Finalmente, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a lambda va a ser igual a toda esta expresión que tenemos entre corchetes y la igualamos a 0. Las condiciones de primer orden nos permiten conformar un sistema con igual número de ecuaciones que de variables o de incógnitas,
por lo que podemos continuar resolviendo este problema sin inconvenientes. De las dos primeras ecuaciones obtenemos que la utilidad marginal del bien 1 es igual al multiplicador de Lagrange por el precio del bien 1 y que la utilidad marginal del bien 2 es igual al multiplicador de Lagrange por el precio del bien 2. De estas dos expresiones, nosotros podemos despejar el multiplicador de Lagrange y obtenemos que lambda es igual a u sub 1 sobre p sub 1 y a su vez es igual a u sub 2 sobre p sub 2. De la tercera ecuación también podemos hacer pasaje de términos y obtenemos que el ingreso del consumidor debe ser igual al gasto que realiza para adquirir el bien 1 más el gasto que realiza para adquirir el bien 2. Ahora vamos a centrar la atención en estas dos ecuaciones a las que vemos arriba. De las condiciones de primer orden podemos obtener las dos condiciones que definen el equilibrio del consumidor. De la primera ecuación podemos pasar el precio del bien 1 multiplicando al otro lado y la utilidad marginal del bien 2 dividiendo al otro lado, con lo cual llegamos a esta expresión. Este cociente de las utilidades marginales de los bienes que tenemos aquí no es otra cosa que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 y P sub 1 sobre P sub 2 es el valor absoluto de la pendiente de la recta de balance del consumidor. En equilibrio, la pendiente de la curva de indiferencia debe ser igual a la pendiente de la recta de balance. La tasa marginal de sustitución 2,1 en valor absoluto es la valoración relativa subjetiva que realiza el individuo de los bienes. Es la valoración relativa subjetiva de x sub 2 por x sub 1. Mientras que el valor absoluto de la pendiente de la recta de balance es la valoración relativa objetiva del mercado de los bienes. Es la valoración relativa objetiva de x sub 2 por x sub 1. En equilibrio, estas dos valoraciones se igualan. De la segunda ecuación tenemos que en equilibrio el consumidor debe gastar todo su ingreso. Ahora, si trabajamos con las dos condiciones que definen el equilibrio del consumidor, podemos encontrar las cantidades o valores óptimos de consumo de x sub 1 y de x sub 2 siempre y cuando conozcamos la forma de la función de utilidad y tengamos los datos de los precios por unidad de cada bien y del ingreso del consumidor en términos de unidades monetarias. Si contamos con estas especificaciones, encontraremos las cantidades de x1 estrellita y de x2 estrellita, las cuales van a estar expresadas en las unidades en las que se mide el bien por unidad de tiempo. Si no tenemos los precios ni el ingreso del consumidor, pero sí tenemos la función de utilidad, podemos encontrar las formas funcionales de las demandas marshallianas u ordinarias. Todas las demandas individuales y de mercado que ustedes vieron y estudiaron en Economía 1 son demandas marshallianas. Una demanda marshalliana individual es la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien y las distintas variables que la definen, dados los gustos y preferencias del consumidor, los cuales están representados por su función de utilidad. Las demandas marshallianas dependen de los precios de todos los bienes y del ingreso del consumidor. Se mantienen constantes los gustos y las preferencias del consumidor, ya que estos dependen de la forma de la función de utilidad. Podemos expresar simbólicamente una demanda marshalliana de esta forma o de esta forma, en donde P es un vector de precios. En el caso de dos bienes, este vector P es un par ordenado compuesto por dos precios, el precio por unidad del bien 1 y el precio por unidad del bien 2. En la práctica, siempre es mejor obtener primero las demandas marshallianas y luego reemplazar en ellas los precios y el ingreso para obtener las cantidades óptimas. Bien, vamos con las condiciones de segundo orden. Para las condiciones de segundo orden tenemos que tomar los diferenciales totales de cada una de las ecuaciones de primer orden. Empecemos con el diferencial total de la primera ecuación.
Recuerden que un diferencial total es la suma de los cambios aproximados de cada variable. Para trabajar con este término tenemos que tener en cuenta que la utilidad marginal del bien 1 es una función que depende de x1 y de x2 porque por el axioma 7 la función de utilidad debe ser diferenciable hasta el orden requerido. Y este término se trabaja utilizando la regla del producto. Entonces, el diferencial total de la primera ecuación va a ser igual a cómo cambia la utilidad marginal del bien 1 cuando solo cambia x1 por el cambio en x1 más cómo cambia la utilidad marginal del bien 1 cuando solo cambia x2 por el cambio en x2 menos el precio del bien 1 por el cambio en lambda menos lambda por el cambio en el precio del bien 1 y esto es igual a 0. Para el diferencial de la segunda ecuación, el procedimiento es el mismo. La utilidad marginal del bien 2 también es una función que depende de x1 y de x2. El diferencial total de la segunda ecuación va a ser igual a cómo cambia la utilidad marginal del bien 2 cuando solo cambia x1 por el cambio en x1 más cómo cambia la utilidad marginal del bien 2 cuando solo cambia x2 por el cambio en x2 menos el precio del bien 2 por el cambio en lambda, menos lambda por el cambio en el precio del bien 2 y lo igualamos a 0. El diferencial total de la tercera ecuación va a ser igual al cambio en el ingreso menos, aquí tenemos que usar la regla del producto. Entonces sería menos el precio del bien 1 por el cambio en x1 menos x1 por el cambio en el precio del bien 1. Menos, ahora vamos con este término en el cual también tenemos que utilizar la regla del producto. Entonces nos queda menos el precio del bien 2 por el cambio en x2 menos x2 por el cambio en el precio del bien 2 y igualamos toda esta expresión a 0. Ahora tenemos que reordenar estas tres expresiones. Del lado izquierdo dejamos todos los términos que están multiplicando a los cambios en x1, a los cambios en x2 y a los cambios en lambda, y del otro lado el resto de los otros términos. Esta reordenación nos permite expresar estas tres ecuaciones en forma matricial, en donde construimos el determinante de una matriz conformada por las derivadas parciales de segundo orden de nuestra función objetivo, que es la función de utilidad, y por una orla que proviene de la restricción y cuyos elementos son los precios de los bienes antecedidos con un signo menos. Esto es el hessiano orlado. El determinante del hessiano orlado va a estar multiplicado por el vector de las incógnitas, que son los cambios en x1, en x2 y en lambda, y esto va a ser igual al vector de las soluciones. Las condiciones de segundo orden para un máximo requieren que el hessiano orlado sea definido negativo, es decir, los menores principales orlados tienen que alternar de signo comenzando con el signo negativo. Entonces, el primer menor principal orlado debe ser menor que 0 y el segundo menor principal orlado, que es igual al hessiano orlado, debe ser mayor que 0. Para el primer menor principal orlado teníamos que eliminar la segunda columna y la segunda fila. Y se puede comprobar fácilmente que es menor que 0 porque va a ser igual a menos p1 al cuadrado. P1 es el precio del bien 1, que es positivo y además está elevado al cuadrado, por lo que con este signo menos, el primer menor principal es negativo. Ahora trabajemos con el segundo menor principal orlado, que ya sabemos que debe ser mayor que 0. Resolvamos este determinante utilizando el método de Laplace. Yo lo voy a resolver tomando los elementos de la primera columna. Al primer elemento debemos antecederle el signo positivo, al segundo elemento el signo negativo y al tercer elemento el signo positivo. Teniendo en cuenta estos signos, cada uno de estos elementos debe multiplicarse por el determinante de su matriz adjunta y debemos sumar estos productos.
Entonces, el determinante del hessiano orlado va a ser igual a u sub 1, 1 por el determinante que resulta de eliminar la primera fila y la primera columna, más, vamos con el segundo elemento al cual tenemos que antecederle un signo menos, por lo que tenemos menos u sub 2, 1 por el determinante que resulta de eliminar la segunda fila y la primera columna, más, ahora tomamos el último elemento de la primera columna, menos p sub 1 por el determinante que resulta de eliminar la tercera fila y la primera columna. Bien, ahora tenemos que desarrollar esta expresión calculando los determinantes que nos quedan. Aquí tenemos u sub 1, 1 por este determinante que es igual a u sub 2, 2 por 0, que es 0, menos p sub 2 por menos p sub 2. Eso es menos p sub 2 al cuadrado, por lo que aquí nos queda menos u sub 1, 1 por p sub 2 al cuadrado. Vamos con el segundo término. Menos u sub 2, 1 por este determinante que es igual a u sub 1, 2 por 0, que es 0, menos p sub 1 por menos p sub 2. Entonces, este menos u sub 2, 1 nos queda multiplicado por menos p sub 1 por p sub 2. En el último término tenemos menos p sub 1 por este determinante que es igual a u sub 1, 2 por menos p sub 2 menos u sub 2, 2 por menos p sub 1. Esto es lo que tenemos aquí entre paréntesis y que multiplica a menos p sub 1. Ahora, si nosotros aplicamos propiedad distributiva, vamos a llegar a esta expresión. U sub 2, 1 y u sub 1, 2 son iguales por el teorema de Young, por lo que estos dos términos son iguales y podemos sumarlos. Finalmente, aquí he sacado factor común menos 1, que nos queda multiplicando a toda esta expresión que tenemos entre corchetes. Habíamos dicho que para un máximo, el segundo menor principal orlado, que era igual al hessiano orlado, debía ser mayor que 0. Por lo que, para que se cumplan las condiciones de segundo orden, con este signo menos, tenemos que toda la expresión que nos queda entre corchetes debe ser menor que 0. Analicemos qué es lo que nos está diciendo las condiciones de segundo orden. Para ello, vamos a trabajar un poco más esta expresión. De las condiciones de primer orden, nosotros habíamos obtenido las dos condiciones que definen el equilibrio del consumidor. La primera de ellas nos decía que la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2 debía ser igual al precio relativo del bien 1 por el bien 2. De esta condición podemos despejar p sub 1 y también podemos despejar p sub 2, con lo cual obtenemos estas dos expresiones. Ahora podemos reemplazar p sub 1 y p sub 2 en la expresión que teníamos anteriormente, con lo cual obtenemos este resultado. Trabajando algebraicamente un poquito más este último resultado y como de las condiciones de primer orden nosotros teníamos que u sub 1 sobre p sub 1 era igual a u sub 2 sobre p sub 2, si invertimos los dos cocientes que tenemos en esta igualdad, tenemos que p sub 1 sobre u sub 1 es igual a p sub 2 sobre u sub 2. Entonces, aquí podemos sacar factor común p sub 1 sobre u sub 1 al cuadrado y nos quedaría multiplicando a toda esta expresión que está entre corchetes. Bien, analicemos de nuevo los signos. El determinante del hessiano orlado debe ser positivo para un máximo. Aquí tenemos un signo menos. Este cociente elevado al cuadrado es positivo, por lo que para que el determinante del hessiano orlado sea positivo, la expresión que tenemos entre corchetes debe ser menor que 0. ¿Y qué era esto que tenemos entre corchetes? Habíamos visto esta expresión antes cuando calculamos la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2, 1 con respecto a x sub 1.
Esta expresión que tenemos aquí entre corchetes, que tenía que ser menor que 0 para que las curvas de indiferencia sean estrictamente convexas, es la misma que la que tenemos aquí. Por lo que las condiciones de segundo orden del método de Lagrange para la maximización restringida de la utilidad requieren que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 sea decreciente cuando x1 aumenta. Es decir, se requiere que las curvas de indiferencias del consumidor sean estrictamente convexas. Esto es muy importante. El cumplimiento de las condiciones de segundo orden nos garantiza que la combinación de bienes o las demandas marshallianas encontradas con las condiciones de primer orden sean soluciones únicas y óptimas. Es decir, que las cantidades o demandas de x1 y de x2 encontradas sean las que maximicen la utilidad del consumidor sujeto a su ingreso y dados los precios de los bienes. Las condiciones de segundo orden excluyen las curvas de indiferencias lineales, las curvas de indiferencias que forman ángulos rectos y las curvas de indiferencias cóncavas. Por lo que cuando tengamos casos en los que las curvas de indiferencias no sean estrictamente convexas, vamos a tener que utilizar otro método o mecanismo para encontrar el equilibrio del consumidor y para obtener las demandas marshallianas también. Aquí les dejo la generalización de la maximización restringida de la utilidad para n bienes, las condiciones de primer orden y las condiciones de segundo orden. Bueno, ahora vamos a trabajar con algunas de las funciones de utilidad que hemos visto en el video anterior para obtener las demandas marshallianas individuales considerando dos bienes. Si las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por una función Cobb-Douglas, sabemos que sus curvas de indiferencias van a ser estrictamente convexas, por lo que podemos resolver el problema primal del consumidor utilizando el método de Lagrange, ya que las condiciones de segundo orden se van a cumplir. Aquí ya tenemos el planteo formal del problema a resolver. Tenemos que maximizar la utilidad del consumidor sujeto a su ingreso y dados los precios de los bienes. Dado este problema, lo primero que tenemos que hacer es especificar la función lagrangiana o la función objetivo expandida, en donde la función objetivo es la función de utilidad y en la restricción vamos a poner el ingreso del consumidor menos el gasto que realiza para adquirir el bien 1 y menos el gasto que realiza para adquirir el bien 2. Una vez que ya tenemos la función lagrangiana, tenemos que trabajar con las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a x1, a x2 y el multiplicador de Lagrange sean iguales a 0. Calculemos cada una de estas derivadas parciales. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x1 va a ser igual a alfa por x1 elevado a la alfa menos 1 por x2 a la beta menos lambda por p1. Y esta expresión tiene que ser igual a 0. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x2 va a ser igual a beta por x1 a la alfa por x2 elevado a la beta menos 1 menos lambda por p2 y esta expresión tiene que ser igual a 0. Por último, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a lambda va a ser igual a la restricción y esta expresión tiene que ser igual a 0. Para encontrar las demandas marshallianas de los bienes x1 y x2, tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. De la primera ecuación podemos despejar lambda por p1 y de la segunda ecuación podemos despejar lambda por p2. Ahora podemos dividir esta ecuación en esta ecuación o podemos despejar lambda de cada una de estas ecuaciones y luego igualar los lambda. Cualquiera de estos dos pasos algebraicos nos van a conducir al mismo resultado. Una vez que llegamos a esta expresión, la simplificamos y despejamos x2, con lo cual obtenemos la ecuación 4. Reemplazando 4 en 3 y despejando x1,
obtenemos la demanda marshalliana del bien 1, que va a ser igual a alfa por m sobre alfa más beta por p sub 1. Reemplazando la demanda marshalliana del bien 1 en 4 y simplificando esta expresión, obtendremos la demanda marshalliana del bien 2, que va a ser igual a beta por m sobre alfa más beta por p sub 2. Fíjense que las demandas marshallianas de la función Cobb-Douglas son funciones exponenciales y tienen la característica que la demanda de cada bien depende del ingreso del consumidor y del precio de ese mismo bien, pero no depende del precio del otro bien. La demanda marshalliana del bien 1 no depende del precio del bien 2 y la demanda marshalliana del bien 2 no depende del precio del bien 1. Ya vamos a analizar qué significa esto más adelante cuando desarrollemos otros conceptos. Para comprobar que las condiciones de segundo orden se cumplen, ustedes pueden trabajar con el hessiano orlado que hemos visto. Lo que tendrían que hacer es calcular cada una de las segundas derivadas parciales de la función de utilidad Cobb-Douglas y reemplazarlas en el hessiano orlado. Luego, calcular los menores principales orlados y verificar que el primer menor principal sea negativo y el segundo positivo. Como las condiciones de segundo orden requieren que las curvas de indiferencia sean estrictamente convexas, un camino más corto para comprobar que esto se cumple es calcular la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 con respecto a x sub 1 y verificar que ésta sea menor que 0. Si las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por una función sustitutos perfectos, habíamos visto que esta función genera curvas de indiferencias lineales, por lo que no podemos usar el método de Lagrange para resolver el problema primal del consumidor. Si las curvas de indiferencias son lineales, teníamos tres situaciones posibles. A la primera la vamos a excluir de nuestro análisis porque esto se resuelve con planificación lineal. Nos vamos a centrar en los casos que tengamos solución de esquina, ya sea que el consumidor se especialice en el consumo del bien 1 o que se especialice en el consumo del bien 2. El consumidor se va a especializar en el consumo del bien 1 si el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 es mayor que el precio relativo del bien 1 por el bien 2. En este caso, el consumidor no va a consumir nada del bien 2, por lo que va a gastar todo su ingreso para adquirir solo el bien 1. Si de esta ecuación despejamos x sub 1, obtendremos la demanda marshalliana del bien 1, que será igual al ingreso del consumidor sobre el precio del bien 1. El consumidor se va a especializar en el consumo del bien 2 si el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 es menor que el precio relativo del bien 1 por el bien 2. En este caso, el consumidor no va a consumir nada del bien 1, por lo que va a gastar todo su ingreso para adquirir solo el bien 2. Si de esta ecuación despejamos x sub 2, obtendremos la demanda marshalliana del bien 2, que será igual al ingreso del consumidor sobre el precio del bien 2. Aquí tenemos otra forma de escribir las demandas marshallianas de cada bien, considerando las dos situaciones posibles que hemos analizado. Si las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por una función de Leontief, tampoco podemos usar el método de Lagrange para resolver el problema primal del consumidor, porque esta función genera curvas de indiferencias con formas de ángulos rectos. Habíamos visto que cuando las curvas de indiferencia tienen esta forma, en el equilibrio del consumidor se cumplen dos condiciones. La primera es que el consumidor combina los bienes en una proporción fija, es decir, no hay exceso de ninguno de los bienes, y la segunda es que el consumidor gasta todo su ingreso. Aquí ya tenemos expresadas formalmente estas dos condiciones, las cuales conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si resolvemos este sistema, encontraremos las demandas marshallianas.
reemplazando 1 en 2 y despejando x sub 1, obtendremos la demanda marshalliana del bien 1, la cual va a ser igual a beta por m sobre beta por p sub 1 más alfa por p sub 2. Les queda de tarea obtener la demanda marshalliana del bien 2. Aquí les dejo las demandas marshallianas de la expresión general de la función CES para dos bienes, en el caso que delta sea menor que 1, pero es distinto de 0 y distinto a menos infinito, y en el caso que delta sea igual a 0. En ambos casos puede utilizarse el método de Lagrange para resolver el problema primal del consumidor, pero siempre y cuando delta sea distinto a menos infinito y delta sea distinto a 1, porque si delta fuera igual a menos infinito, tendríamos el caso de la función de Leontief, y si delta fuera igual a 1, tendríamos el caso de los sustitutos perfectos. En ambos desarrollos yo he omitido pasos intermedios, por lo que les queda de tarea a ustedes comprobar estos resultados, tanto los de la filmina anterior como los de esta filmina. Si la función de utilidad de un consumidor genera curvas de indiferencias cóncavas, las condiciones de primer orden para un máximo se cumplen en el punto de tangencia entre la recta de balance y una curva de indiferencia U sub 0, pero las condiciones de segundo orden no se cumplen. El consumidor puede encontrar una curva de indiferencia de mayor nivel de utilidad que U sub 0 que pase por este punto o que pase por este punto, por lo que vamos a tener una solución de esquina. Es decir, en el óptimo, el individuo consumirá un solo bien. Si gasta todo su ingreso en un solo bien, puede comprar m sobre p sub 1 unidades de x sub 1 o m sobre p sub 2 unidades de x sub 2. Las demandas marshallianas en cada caso son muy similares a las que se obtienen de la función sustitutos perfectos, pero el análisis es diferente. El individuo va a comprar solo x sub 1 si la utilidad que obtiene gastando todo su ingreso en x sub 1 y nada en x sub 2 es mayor que la utilidad que obtendría gastando todo su ingreso en x sub 2 y nada en x sub 1. El individuo va a comprar solo x sub 2 si la utilidad que obtiene gastando todo su ingreso en x sub 2 y nada en x sub 1 es mayor que la utilidad que obtendría gastando todo su ingreso en x sub 1 y nada en x sub 2. Entonces, para determinar en el consumo de qué bien se va a especializar, si tenemos los datos del ingreso y de los precios de los bienes, tendríamos que tomar la función de utilidad del consumidor y calcular el nivel de utilidad que obtendría en cada caso. Por ejemplo, si se especializara en el consumo del bien 1, el individuo obtendría el nivel de utilidad U sub 1, mientras que si se especializara en el consumo del bien 2, obtendría el nivel de utilidad U sub 1'. Entonces, si U sub 1 es mayor que U sub 1', se especializará en el consumo del bien 1, y si U sub 1' es mayor que U sub 1, se especializará en el consumo del bien 2. Si las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por una función Stone-Getty, podemos usar el método de Lagrange para resolver el problema primal del consumidor, dado que esta función genera curvas de indiferencias estrictamente convexas. Pero, en este caso, debemos tener cuidado con la restricción, que va a ser distinta a la que hemos considerado para las funciones de utilidad que hemos visto anteriormente. Recordemos que en este modelo el ingreso del consumidor es un símil a un ingreso disponible. Es el ingreso que dispone el consumidor para gastar en los bienes que están dentro de sus preferencias, pero luego de haber comprado las cantidades mínimas de subsistencia. Por lo que en la restricción tenemos que poner m estrellita menos x sub 1 menos x sub 1s por p sub 1 menos x sub 2 menos x sub 2s por p sub 2. Aquí les dejo planteadas las condiciones de primer orden y la demanda marshalliana del bien 1, la cual está compuesta por dos términos.
En el segundo término se suma la cantidad mínima de subsistencia del bien 1 y fíjense que el primer término es muy parecido a la demanda marshalliana del bien 1 de la función Cobb-Douglas. La diferencia está en que este ingreso es diferente. M estrellita es un ingreso supernumerario. Es el ingreso que dispone el consumidor para gastar en los bienes luego de haber comprado las cantidades mínimas de subsistencia del bien 1 y del bien 2. Por lo tanto, la demanda marshalliana del bien 1 de la función Stone-Getty es una función que depende del ingreso del consumidor, del precio del bien 1, del precio del bien 2 y de las cantidades mínimas de subsistencia de los dos bienes. Les queda de tarea demostrar los resultados de esta filmina y obtener la demanda marshalliana del bien 2. Bueno, en el repaso matemático habíamos visto el principio de dualidad matemático que nos decía que todo problema de maximización con restricciones tiene asociado un problema de minimización con restricciones. El consumidor maximiza su utilidad sujeto a su ingreso y dados los precios de los bienes. Dual minimiza su gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad. Aquí tenemos el planteamiento formal del problema dual del consumidor considerando dos bienes. Vamos a ver primero el análisis gráfico y luego el desarrollo matemático que está detrás de este análisis. El gasto del consumidor, al cual vamos a simbolizar con la letra G mayúscula, se define como la sumatoria del gasto que realiza el individuo en cada uno de los bienes que forman parte de sus preferencias. Entonces, si tenemos dos bienes, el gasto del consumidor va a ser igual a lo que gasta en el bien 1 más lo que gasta en el bien 2. Este supraíndice que tenemos aquí indica el nivel de gasto. El objetivo del consumidor es alcanzar un determinado nivel de utilidad U sub 0 con el menor gasto posible dado los precios de los bienes. En el gráfico tenemos una curva de indiferencia con un determinado nivel de utilidad y queremos encontrar cuál es la combinación de bienes que el consumidor puede adquirir de manera tal que pueda alcanzar este nivel de utilidad incurriendo en el menor gasto posible dados los precios de los bienes. El individuo calcula que con el gasto G supra 0 puede alcanzar este nivel de utilidad, pero este no es el menor gasto posible. Dado los precios de los bienes, puede encontrar otra combinación de bienes que le brinden el mismo nivel de utilidad, incurriendo en un gasto menor G supra 1, pero de nuevo, este no es el menor gasto posible. Entonces, continúa moviéndose a lo largo de la curva de indiferencia, buscando el menor gasto, hasta que encuentra un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta correspondiente a un nivel de gasto G estrellita, que es el mínimo para alcanzar el nivel de utilidad U sub 0. En el punto A se encuentran las cantidades óptimas de los bienes con las cuales puede alcanzar U sub 0 con el menor gasto posible y en este punto de equilibrio se cumplen dos condiciones. La primera es que la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta del gasto del consumidor y la segunda es que el consumidor alcanza el nivel de utilidad deseado. Entonces, en equilibrio, el consumidor elige las cantidades óptimas de los bienes y para realizar esta elección se enfrenta a un problema de minimización restringida. Tiene que minimizar su gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad. Para resolver el problema dual del consumidor, tenemos que encontrar las soluciones para cada uno y todos los bienes, planteando la función objetivo expandida. Ahora, la función objetivo va a ser el gasto del consumidor y su restricción va a ser el nivel de utilidad que desea alcanzar. Para el multiplicador de Lagrange vamos a utilizar una simbología diferente. En lugar de lambda vamos a utilizar la letra mu del alfabeto griego y ya vamos a ver por qué. Una vez que ya hemos planteado la función de Lagrange, tenemos que especificar las condiciones de primer y segundo orden que se deben cumplir
para que las cantidades de los bienes x1 y x2 que encontremos sean valores óptimos y soluciones únicas que minimicen la función objetivo expandida. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables del modelo sean iguales a 0. Entonces, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x1 va a ser igual a p1 menos mu por la utilidad marginal del bien 1 y esta expresión tiene que ser igual a 0. La derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x2 va a ser igual a p2 menos mu por la utilidad marginal del bien 2 y esta expresión tiene que ser igual a 0. Finalmente, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a lambda va a ser igual a toda esta expresión que tenemos entre corchetes y la igualamos a 0. De las dos primeras ecuaciones de las condiciones de primer orden, obtenemos que mu es igual al precio del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 1 y a su vez es igual al precio del bien 2 sobre la utilidad marginal del bien 2. Es por eso que usamos una simbología diferente para el multiplicador de Lagrange en el problema dual del consumidor. Fíjense que en el problema primal teníamos que lambda era igual a u1 sobre p1 y a u2 sobre p2, por lo que mu es el inverso de lambda, es decir, lambda es igual a 1 sobre mu. Y al igual que lambda, mu es positivo porque los precios de los bienes son positivos y por el axioma de la no saturación, las utilidades marginales son positivas también. De la tercera ecuación podemos hacer pasaje de términos y obtenemos la restricción del problema, que es el nivel de utilidad que desea alcanzar el consumidor. Entonces, de las condiciones de primer orden obtenemos las condiciones que definen el equilibrio del consumidor. La primera es que la utilidad marginal de cada bien dividido en su correspondiente precio tiene que ser igual para todos los bienes. Si de esta igualdad hacemos pasaje de términos, pasamos el precio del bien 1 multiplicando al otro lado y la utilidad marginal del bien 2 dividiendo al otro lado, tenemos que este cociente de las utilidades marginales, que no es otra cosa que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1, debe ser igual al valor absoluto de la pendiente de la recta del gasto del consumidor. La segunda condición que se debe cumplir es que el consumidor alcance este nivel de utilidad. De estas condiciones, si tenemos los datos de los precios y la función de utilidad, vamos a obtener las cantidades o valores óptimos de consumo de los bienes. Si no tenemos información sobre los precios y solo tenemos la función de utilidad, vamos a encontrar las expresiones funcionales de las demandas hicksianas o compensadas de cada bien. Las condiciones de primer orden de la minimización restringida permiten obtener valores de x1 estrellita y de x2 estrellita idénticos que el problema de maximización restringida, pero formas funcionales diferentes de demanda. Una demanda hicksiana es la relación funcional que existe entre la cantidad demandada de un bien y las distintas variables que la definen. Las demandas hicksianas dependen de los precios de todos los bienes y del nivel de utilidad. Podemos expresar simbólicamente una demanda hicksiana de esta forma o de esta forma, en donde P es un vector de precios. Al igual que las demandas marshallianas, las formas de las funciones de las demandas hicksianas dependen de las propiedades de la función de utilidad del consumidor. Para las condiciones de segundo orden, tenemos que tomar el diferencial total de cada una de las ecuaciones de las condiciones de primer orden e igualarlas a 0. Luego, debemos reordenar estas expresiones realizando pasaje de términos, con lo cual se conforma un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que puede ser expresado en forma matricial. El determinante del hessiano orlado por el vector de las incógnitas
debe ser igual al vector de las soluciones. Las condiciones de segundo orden para un mínimo requieren que el hessiano orlado sea definido positivo y para ello los menores principales orlados no deben alternar de signo. Todos deben ser negativos. Se puede comprobar sencillamente que el primer menor principal orlado va a ser negativo resolviendo este determinante. El segundo menor principal orlado, que es igual al determinante del hessiano orlado, también tiene que ser menor que 0. Este determinante puede resolverse por el método de Laplace. Para ello, yo he trabajado considerando los elementos de la primera columna. Luego, tenemos que solucionar los determinantes de las matrices 2 por 2 que nos quedan y, sacando un factor común mu, llegaremos a esta expresión. Como mu es positivo, toda esta expresión que nos queda entre corchetes debe ser menor que 0 para que el hessiano orlado sea negativo. Entonces, nos encontramos de nuevo con que esta expresión tiene que ser menor que 0, lo cual significa que las condiciones de segundo orden del método de Lagrange para la minimización restringida del gasto requieren que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 sea decreciente cuando x1 aumenta. Es decir, se requiere que las curvas de indiferencias del consumidor sean estrictamente convexas y se excluyen las curvas de indiferencias lineales, las curvas de indiferencias que forman ángulos rectos y las curvas de indiferencias cóncavas. Las condiciones de primer orden y las condiciones de segundo orden son necesarias y suficientes para que las cantidades o demandas higsianas encontradas en el proceso de la minimización restringida sean soluciones únicas y óptimas. Aquí les dejo la generalización de la minimización restringida del gasto para n bienes, las condiciones de primer orden y las condiciones de segundo orden. Antes de continuar, recapitulemos lo que hemos visto realizando un cuadro comparativo entre los dos problemas del consumidor considerando dos bienes. El consumidor maximiza su utilidad sujeto a su ingreso y dado los precios de los bienes. Dual minimiza su gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad. La función objetivo en el problema primal es la función de utilidad, mientras que en el problema dual es el gasto del consumidor. La restricción en el problema primal está dada por el ingreso del consumidor y los precios de los bienes. Se supone que el consumidor gasta todo su ingreso para adquirir los bienes que forman parte de sus preferencias. En el problema dual, la restricción está dada por un determinado nivel de utilidad que el consumidor desea alcanzar. Es como si las funciones objetivos y las restricciones se revirtieran, por lo que ambos problemas son análogos y brindan formas alternativas para determinar el equilibrio del consumidor. Considerando el método de Lagrange, las condiciones de primer orden para ambos problemas de optimización restringida requieren que las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables del problema correspondiente sean iguales a 0. Tanto el planteamiento primal como el planteamiento dual ofrecen la misma solución en cuanto a la combinación óptima de los bienes, pero de las condiciones de primer orden del problema primal se obtienen las demandas marshallianas, mientras que de las condiciones de primer orden del problema dual se obtienen las demandas higsianas. Las condiciones de segundo orden para ambos problemas de optimización restringida requieren que las curvas de indiferencia sean estrictamente convexas. De las funciones de utilidad que hemos visto, ¿cuáles son las que con seguridad generan curvas de indiferencia estrictamente convexas? La función Cobb-Douglas es una, la función Stone-Getty es otra, y la función C es también, aunque solo para determinados valores del parámetro delta. Hay funciones cuasi lineales que también generan curvas de indiferencias estrictamente convexas, pero hay muchas funciones cuasi lineales. Y a simple vista resulta difícil saber
cómo serán las curvas de indiferencias que generan, porque esto depende de la especificación del término no lineal. Es posible que en algún ejercicio de la guía de trabajos prácticos o en un examen, ustedes se encuentren con una función de utilidad cuasi lineal o con una función de utilidad desconocida. En estos casos, siempre se recomienda, aunque el enunciado no lo solicite, que calculen primero la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 con respecto a x sub 1 y que analicen su signo para conocer la forma de las curvas de indiferencias. Esto es muy importante y es una práctica que ustedes deben incorporar cuando estudien, porque solo se puede utilizar el método de Lagrange para resolver ambos problemas del consumidor cuando las curvas de indiferencia sean estrictamente convexas. Bueno chicos, aquí les dejo las demandas higksianas de la función Cobb-Douglas, la demanda higksiana del bien 1 de la función CES cuando delta es menor que 1 pero distinto a 0 y distinto a menos infinito, la demanda higksiana del bien 1 de la función CES cuando delta es igual a 0, y aquí tenemos las especificaciones de la función de Lagrange y de las condiciones de primer orden de la minimización restringida del gasto considerando la función Stone-Gabel. Les queda de tarea demostrar los resultados que tenemos en estas últimas filminas y completar los resultados que falten. ¿Cómo se obtendrán las demandas higksianas de las otras funciones de utilidad que hemos visto? En esta asignatura no vamos a ver las demandas higksianas de la función sustitutos perfectos ni las demandas higksianas de una función de utilidad que genere curvas de indiferencias cóncavas, porque estas se obtienen con un procedimiento para el cual necesitamos conceptos que recién vamos a desarrollar en micro 2. Y la función de Leontief directamente no tiene demandas higksianas y ya vamos a ver más adelante por qué. Bien, veamos ahora el concepto de funciones homogéneas. Una función es homogénea de grado R cuando todos o la mayor parte de los argumentos de la función se incrementan en la misma proporción lambda y la función se incrementa en la proporción lambda a la R. Esta es una propiedad matemática que tienen algunas funciones y que es importante para la teoría económica porque ofrece información sobre el comportamiento de una función. Por ejemplo, las demandas marshallianas son homogéneas de grado 0 en precios e ingreso. Esto significa que si los precios de todos los bienes y el ingreso del consumidor varían en la misma proporción lambda, las cantidades demandadas permanecen invariables. Si bien un aumento en el ingreso siempre es deseable para el consumidor, si los precios de los bienes aumentan en la misma proporción que su ingreso, el consumidor no se va a sentir más rico y no va a alterar su conducta. Mucho cuidado con confundir este lambda con el multiplicador de Lagrange. En este concepto, lambda simplemente representa una proporción que se expresa en términos de números reales. Por ejemplo, si decimos que los precios de los bienes y el ingreso del consumidor se duplican o aumentan en un 100%, lambda sería igual a 2. Otro concepto matemático muy importante en el análisis económico es el de la elasticidad. Las elasticidades de la demanda individual, que se simbolizan con la letra eta del alfabeto griego, miden el grado de sensibilidad de la cantidad demandada o de la demanda ante cambios porcentuales en alguna de las variables que la definen. De las demandas marshallianas se obtienen las elasticidades brutas y de las demandas higksianas las elasticidades netas o puras. Todas las elasticidades de demanda que ustedes vieron en Economía 1 son elasticidades brutas. Tenemos tres tipos de elasticidades brutas: la elasticidad precio, la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. Y tenemos dos tipos de elasticidades netas o puras: la elasticidad precio y la elasticidad cruzada.
Las elasticidades netas o puras llevan un supraíndice S, lo cual las diferencia de las elasticidades brutas, y también se les suele agregar un subíndice U0 para indicar que el nivel de utilidad se mantiene constante, ya que las demandas hicksianas dependen del nivel de utilidad. Como ustedes ya saben, las elasticidades son números puros. Carecen de una unidad de medida, pero el signo y la magnitud de una elasticidad permiten realizar ciertas clasificaciones y comparaciones muy útiles y que brindan información importante sobre el comportamiento del consumidor para la toma de decisiones de los vendedores y para las decisiones de medidas fiscales del Estado. Aquí tenemos las clasificaciones que se pueden hacer de las elasticidades brutas. La clasificación de la demanda según el valor absoluto de la elasticidad precio y la clasificación de los bienes según la elasticidad ingreso. Ustedes ya vieron todos estos conceptos en Economía 1, así que los tienen que repasar. Aquí tenemos las clasificaciones que se pueden hacer de las elasticidades cruzadas y distinguimos entre las elasticidades brutas y las elasticidades netas o puras. Los signos de las elasticidades cruzadas de las demandas marshallianas nos van a indicar si los bienes son sustitutos brutos o si los bienes son complementarios brutos, mientras que los signos de las elasticidades cruzadas de las demandas hicksianas nos van a indicar si los bienes son sustitutos netos o puros o si los bienes son complementarios netos o puros. Por último, para ir finalizando con este video, tenemos que de la demanda marshalliana del bien Y se pueden obtener distintas curvas de acuerdo a cuáles sean las variables que especifiquemos. Si se especifican los valores del precio del bien J y del ingreso del consumidor, se obtiene la curva de demanda, la cual relaciona la cantidad demandada del bien Y con el precio del mismo bien. Si se especifican los valores del precio del bien y del ingreso del consumidor, se obtiene la curva de demanda cruzada, la cual relaciona la cantidad demandada del bien Y con el precio del bien J, es decir, con el precio de otro bien. Si se especifican los valores del precio del bien y del precio del bien J, se obtiene la curva de Engel, la cual relaciona la cantidad demandada del bien Y con el ingreso del consumidor. Los signos de las pendientes de cada una de estas curvas también nos brindan información importante. La curva de demanda generalmente tiene pendiente negativa, lo cual indica que hay una relación inversa entre la cantidad demandada de un bien y su propio precio. La curva de demanda cruzada puede tener pendiente positiva o pendiente negativa, y esto nos informa si los bienes I y J son sustitutos brutos o complementos brutos. Y la curva de Engel puede tener pendiente positiva, pendiente igual a 0 o pendiente negativa, lo cual nos informa si el bien es superior, neutro o inferior. Bueno chicos, por ahora llegamos hasta aquí. Con lo visto hasta ahora, ya se puede avanzar hasta el ejercicio número 7 del trabajo práctico 2 y con el ejercicio de aplicación, cómo podemos inferir las preferencias de la guía de trabajos prácticos. Todavía nos están quedando varios conceptos para completar la teoría del tema 1, pero ya nos queda menos. Calculo que en 2 videoclases de teoría más ya vamos a estar completando este tema. Por ahora me despido. Hasta pronto y cuídense mucho.